vamos a revisar una obra que es considerada un clásico del cómic. Yo sé que la palabra clásico es un concepto muy utilizado, muy manoseado, pero particularmente para este cómic está más que justificado porque es una obra que ha dejado un legado en el tiempo, es una obra que de alguna forma implantó las bases de lo que posteriormente sería el cómic con trazos hiperrealistas, y de alguna manera también hasta el día de hoy hay algunos lectores que, no conformes con lo que se lee o con lo que uno puede encontrar en la categoría de superhéroes, entre comillas, se refugian en esta delicia audiovisual, ¿ya? Creado por Harold Foster en el año 1937. En el día de hoy vamos a revisar el cómic del Príncipe Valiente, un cómic, digamos, conservador, entendiendo que el conservadurismo se apoya en el hecho de que este es un cómic muy antiguo, estamos hablando de 1937, por lo tanto el cómic como lenguaje no estaba tan desarrollado como hoy en día, pero en materia de dibujos, en materia de ilustración, es donde merece la atención este cómic, porque la verdad es que los dibujos de Harold Foster son dibujos exquisitos, son dibujos que hacen que cualquier obra que se ponga al lado se vea pequeño, se vea menor. Son dibujos que de alguna forma hasta el día de hoy siguen siendo referentes para el estudio de la anatomía humana, para el estudio de la expresión del rostro. Sigue siendo, digamos, un referente para todos aquellos lectores que no quieren quedarse con lo tradicional en lo que respecta a cómics, sino que se quedan con cosas más clásicas como esta, ¿ya? Obviamente estamos frente a una obra que tiene muchas referencias europeas, está ambientada en la época del rey Arturo, por lo tanto vamos a encontrar un cómic muy eurocentrista, pero aún así, si nos abstraemos obviamente de esos conceptos, podemos disfrutar una obra completa, podemos admirar el dibujo, el trazo que hay en el interior. Nosotros vamos a revisar una edición que fue publicada, una edición chilena, ¿ya? Esto es muy raro porque en la década del 60, del 50, incluso hasta principios de los 70, la editorial Lord Cochrane publicó material del Príncipe Valiente. De hecho, publicó también muchas cosas de King Features Syndicate, como por ejemplo Flash Gordon, El Fantasma, Mandrake, Popeye, Félix el Gato y el Príncipe Valiente. De hecho, nosotros hicimos una reseña bajo el nombre de los Defensores de la Tierra, que está acá en el link de arriba sí, pinchen, visiten nomás. Así que hoy día vamos a entrar de lleno entonces a lo que es esta obra de Harold Foster, El Príncipe Valiente. Así que sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, manga, tebeo y todos sus derivados. Así que acomódense y sean todos y todos bienvenidos. Comenzamos ahora ya. El Príncipe Valiente es una historieta que comienza a ser publicada desde el año 1937 por la editorial King Features Syndicate, responsable de publicaciones como Popeye, Félix el Gato, Crazy Cat, entre otras. El nombre original de la historieta es Prince Valiant in the Days of King Arthur, que significa el príncipe valiente en los días del rey Arturo, y su protagonista es hijo del rey Aguar. Sin embargo, Valiant es desterrado de su reino, siendo su trono usurpado por Sligon, por lo que se ve obligado a moverse a los pantanos de la costa inglesa, donde vive con su familia y algunos seguidores. La King Features Syndicate fue muy importante en su tiempo, ya que logró reunir mediante un sindicato a un sinfín de autores y dibujantes que trabajaban como independientes por todo Estados Unidos.
Esta empresa logró reunirlos, organizarlos, darles fuerza y sobre todo poder de negociación contra otras editoriales de su época que tenían un trato muy abusivo contra los dibujantes. Aunque esto a la larga significó que el sindicato se volviera tan fuerte que termina transformándose en lo mismo contra lo que luchaba, haciendo que futuros dibujantes se rebelaran contra este sindicato. El Príncipe Valiente es una historieta que retrata mucha simbología artúrica por medio de apariciones de personajes como Lancelot, Merlín o el propio Rey Arturo. Pero además el protagonista también viaja por diversos continentes encontrándose con diversas culturas. La gracia que tiene esta historieta radica en el hecho que sus personajes van envejeciendo a medida que avanza la historia, cosa que no ocurría con otros cómics contemporáneos como Superman o el Capitán América. Además, se suma el hecho de que en sus inicios Valiant luchaba contra monstruos de los pantanos con ciertos tonos paranormales para luego dar paso a un tono más realista. Si bien las historias se ambientan en el siglo V, hay muchos aspectos que no corresponden a la época, como las vestimentas que corresponden a la Baja Edad Media, los castillos de corte gótico, corriente que aparecería muchos años después, o los códigos de pelea que corresponden a los de la caballería que es característico del siglo XV. El Príncipe Valiente se estructura a modo de historieta con muchos componentes de la narrativa gráfica o del cine. Esto porque no posee globos de textos ni tampoco onomatopeyas, haciendo de este un homenaje a las primeras historietas victorianas o aquellas publicadas en Inglaterra durante el siglo XIX, siendo muchas de ellas reeditadas en Chile por la revista El Peneca en los años 40. Esto fue una apuesta arriesgada y ahí radica la importancia de este trabajo, la de apostar por el trazo, solo el dibujo acompañado por un texto explicativo que solo cumple un rol descriptivo, la que termina posicionando al Príncipe Valiente como una verdadera obra de arte. Su creador y dibujante fue Harold Foster, autor nacido en el año 1892 en Canadá. Su trabajo es considerado como uno de los más importantes en la historia del cómic, ya que fue uno de los primeros responsables de adaptar a Tarzán al cómic. Su trazo se enmarca en el género realista, ya que sus obras suelen tener un impacto visual importante, poniendo énfasis en el trabajo de los rostros y los gestos, siendo muy fácil para el lector entender las emociones por las que pasan los protagonistas. Harold Foster dibujaría al Príncipe Valiente sin interrupciones entre los años 1937 a 1971, para luego comenzar a ceder lentamente las funciones hasta su retiro en 1980. Fallece 2 años después, en 1982, en Estados Unidos. Hasta el día de hoy sigue influyendo en las nuevas generaciones de dibujantes, dejando un legado que será recordado por mucho tiempo más. El Príncipe Valiente ha sido adaptado al cine en 2 ocasiones. La primera, en el año 1954, en una película realizada en el apogeo de su éxito, y la segunda, en el año 1997, en una producción anglo-germano-irlandesa, que buscó homenajear al cómic desde una prisma más histórica. En la televisión tuvo una serie animada creada en el año 1991 llamada La Leyenda del Príncipe Valiente, la cual tuvo una temporada, pero ninguna tuvo la importancia y la altura artística que Harold Foster logró impregnar en los cómics. En Chile, El Príncipe Valiente fue publicada por la editorial Lord Cochrane, la cual fue responsable de publicar El Fantasma, Flash Gordon, El Gato Félix y diversas obras de la King Features. Dicha editorial pudo publicar en un momento histórico importante para nuestro país, llamada la Edad de Oro del cómic chileno, entre los años 50 hasta principios de los 70, cuando editoriales nacionales publicaban y exportaban a toda Latinoamérica trabajos nacionales y extranjeros, logrando crear una industria que hasta el día de hoy nunca ha podido ser igualada. Comenzamos entonces con la revisión del Príncipe Valiente por medio de esta recopilación que fue realizada por la editorial Lord Cochrane, una editorial chilena que en los años 60 publicaba material del Príncipe Valiente, del Fantasma, Flash Gordon, Popeye, Félix el Gato, Henry, bueno, etc. Acá podemos ver la portada, está un poco
desgastada, pero hay que entender que es porque han pasado ¿cuánto? 40, 50 años desde la publicación, entonces obviamente que el desgaste se hace más evidente con el paso de los años. Y mencionar que originalmente esto se publicaba en formato de grapa, ¿ya? O sea, eran revistas con historias autoconclusivas, con tirajes muy elevados, que eso provocaba que en algunos momentos del año la editorial hacía una recopilación de todas las grapas o del tiraje, digamos que los saldos que le quedaban, y sacaban estas ediciones especiales que muchas veces respetaban las portadas originales. Aquí por ejemplo le ponían un sello que es como una especie de, como una cera, no sé cómo describir esto, pero acá venían los precios pero de las grapas. Entonces obviamente para hacer respetar el precio del libro tapaban esto para que la gente no comprara esto por el precio de las revistas. Bueno, la editorial Lord Cochrane publicaba esto en formato de libro, y el paso de los años obviamente hace que el tono, el color de las hojas ya comienza a ser un poco más oscuro. Y bueno, vamos a comenzar a ver. Primero mencionar, este es en un estilo de impresión, digamos, como de empaste muy antiguo. Miren aquí el detalle, cómo le ponen aquí los adhesivos, el pegamento, la textura. Esto era hecho así manualmente. Aquí nada de imprentas offset, de todas esas cosas, Salvat, Panini, que hoy en día tienen toda la tecnología, digamos, a mano. No, esto miren, esto es old school. Old school. Old school, miren por favor. Y aún así, el oficio, el trabajo de la gente en esa época, miren ahí el género que le pusieron. Y aún así este libro, a pesar de los años y del desgaste, tú lo puedes abrir y no se te va a desarmar. Esto es calidad chilena, compadre. Calidad chilena. Bueno, son viejos tiempos que ya no van a volver. Ya, entonces empecemos aquí a hojear esta revista. Miren, ¿por qué a mí me interesaba rescatar y revisar esto en el Rincón de Sobaco? Porque la verdad es que la calidad de los dibujos para esa época era algo pero increíble, era pero espectacular. Miren por favor el nivel de trazo, el trabajo de los rostros, el nivel de expresión que tenía Harold Foster, el dibujante original del Príncipe Valiente. Y miren por favor el trabajo que, a pesar de lo limitado que era la tecnología en esa época, estamos hablando de los 60, las imprentas en esa época eran análogas, no son como hoy en día que se manda todo digital y vamos imprimiendo. Acá las planchas era todo con tecnología, presumo yo, tecnología alemana, con esas imprentas, todo mecánico. Entonces, a pesar de las limitancias que había desde el punto de vista técnico, aún así el dibujo destaca. Miren ese castillo, increíble. Aún así el dibujo es súper llamativo. Las historias del Príncipe Valiente tienen muchos conceptos que son de la época del Rey Arturo. Entonces aquí, por ejemplo, para los seguidores de la DC, podemos ver que aparece Etrigan, que en realidad, bueno, no es Etrigan, porque aquí el Príncipe Valiente, para asustar a los enemigos, se viste de acuerdo a esto como un demonio, como un ogro. Pero obviamente la referencia es de Etrigan. Pero bueno, a lo que quiero llegar yo es que los dibujos de Harold Foster aquí se hacen notar, y a medida que uno va avanzando en la historia, uno va, digamos, avanzando en los números, también uno va avanzando en la evolución del trabajo, porque a medida que uno se va
alejando en términos de años, el dibujo va evolucionando. De hecho, aquí me voy a adelantar mucho más adelante, valga la redundancia, ¿no? Y a ver, por aquí puede ser. Y aquí ya hemos avanzado más en los años. Miren por favor el nivel de los dibujos. Miren ese rostro. O sea, con el paso de los años se ve una evolución en el dibujo de Harold Foster. Los dibujos pasan a ser más realistas. Las expresiones son más, valga la redundancia, más expresivas. Las historias están muy vinculadas con el folclore europeo, tiene muchas referencias europeas, todas las historias están ambientadas, por ejemplo, en los territorios de los vikingos, de los celtas, y eso, por ejemplo, hace que el trabajo de Harold Foster se vaya destacando cada vez más. De hecho, bueno, miren por favor ese dibujo. Lo voy a poner un zoom. Voy a hacerle un acercamiento aquí. Si se mueve es porque estoy manipulando la cámara. A ver, ahí. A ver. Oh. Ahí sí. Entonces, aquí un leve zoom. Ahí está. Por ejemplo, ese rostro, a pesar, como les contaba recién, a pesar de las limitancias técnicas de la época, aún así, vean que las planchas, por ejemplo, están corridas, las planchas, digamos, no están como sincronizadas perfectamente, pero aún así el dibujo de Harold Foster se hace notar igual. Por ejemplo, miren la cara de ese vikingo, refleja muy bien lo que está sintiendo, esa desconfianza que está comunicando. Entonces aquí, por ejemplo, vean esa composición, ese dibujo. Los colores no son los originales, eso hay que mencionarlo, porque el traje del príncipe valiente es azul. Aquí lo vemos rojo, entonces eso a mí me hace pensar que a lo mejor la editorial Lord Cochrane compraba las planchas originales y acá en Chile como que las repintaban. Pero insisto, a pesar de las limitancias técnicas, el dibujo aún así es muy muy bonito. De hecho, acá esto tiene un dato bien ñoño, porque esta viñeta es súper representativa del príncipe valiente. De hecho, es una de las viñetas más buscadas por los, entre comillas, seguidores del príncipe valiente. De hecho, aquí también está a modo de portada, homenajeada, y aparece acá en esta recopilación. Bueno, este dibujo, digamos, se nota una evolución si es que nosotros lo comparamos con los comienzos de Harold Foster, porque él comenzó dibujando Tarzán en el año 1932. Con el príncipe valiente comienza aproximadamente en el año 1937. Pero con Tarzán, digamos, él comienza con Tarzán. Y aquí yo tengo un ejemplar de Tarzán de Harold Foster. Entonces vean la comparación. El nivel de dibujo obviamente es muy distinto. Vean, se dan cuenta que no tiene tanto detalle. Los dibujos son más simples, son más básicos. Y obviamente esto ocurre porque aquí Harold Foster estaba comenzando. Entonces, pasadas las décadas y pasados los años, el dibujo de Foster llegó a esto. A eso, ¿ven? Entonces, la evolución es muy, muy interesante. Ahora, otra cosa a destacar es la distribución. Si ustedes se fijan, estos cómics no tienen onomatopeyas, no tienen globos de texto, son solamente dibujos que tienen una secuencia gráfica, tiene una narrativa. Esto es lo que se llama narrativa gráfica en su estado más puro, en su estado más natural, porque el autor nos da a entender la historia solo por dibujos, acompañado de textos.
Entonces, en estricto rigor, esto sería como una narrativa gráfica más que un cómic. De hecho, en estricto rigor yo no lo catalogaría como un cómic. Eh, Porque esto ya tiene como una distribución que corresponde más a la narrativa gráfica inglesa de fines del siglo XIX, que nosotros conocimos acá en Chile por medio del Peneca, que era este tema como del dibujo junto con el texto, pero aquí no hay onomatopeyas, aquí no se ve que pongan así como puff, bang, los globos de textos tampoco, entonces los textos son descriptivos, ¿ya? Son descriptivos. Eh, Ahora, si Harold Foster hubiese nacido en el siglo XXI o en el siglo XX, digamos, y hubiese estado dibujando hoy en el siglo XXI, y hubiese hecho esto con la tecnología actual y hubiese contado él con toda la tecnología que existe hoy en día, esto sería todavía más increíble, sería todavía más, los dibujos serían más espectaculares, imagínense. Esto está hecho originalmente solo con tiralíneas, con plumillas. Imagínense esto coloreado con Photoshop bajo la dirección de Harold Foster, obviamente. Entonces esto ya sería otro cuento. Bueno, esta edición en particular ocurre que hay algunas páginas que tienen eso, porque entre cambio y cambio de casa pasa que de pronto en una de las casas le entraron termitas, entonces como que de repente algunas causaron estragos y se cobijaron. Yo la verdad es que muy contento de que las termitas se hayan cobijado en este libro por un tiempo. ¿Para qué nos vamos a poner aquí puristas? De que, ay, se me metieron en el cómic. Ah, está bien. Aparte que le da su toque también, ¿eh? A ver, ¿dónde más allá? Ah, aquí está. ¿Ven? Entonces las termitas comenzaron a comer el papel y comenzaron a cobijarse en las páginas. De hecho, cuando yo me di cuenta, estaban, digamos, algunas estaban como acurrucadas ahí entre medio de las páginas. Un detalle, digamos, que quería compartir con ustedes. Y por eso quedó eso así. Y bueno, a pesar de que esto tiene muchos conceptos eurocentristas, las historias no tienen un componente cargadamente colonialista, como si lo tenía El Fantasma, o como si lo tenía Tarzán, por ejemplo, donde la presencia del hombre blanco era así como radical, como que todo tenía que girar en torno al hombre blanco. Aquí la verdad es que no pasa eso. Si bien el Príncipe Valiente recorre varios escenarios de Europa, él siempre va, digamos, con una perspectiva más como de paso, más como de instalarse e imponer algo. Y si es que se genera la imposición, siempre es consecuencia de haber fracasado en otros ámbitos como el diálogo, las negociaciones, etc. Pero no tiene ese componente como colonialista como sí lo tenía Tarzán, El Fantasma, Mandrake también. Entonces, esto es netamente celta, entre comillas, porque las historias están ambientadas en una Europa, a pesar de que igual hay varios conceptos que son bien, se mezclan, que no tienen mucha coherencia. Por ejemplo, hay algunas vestimentas y armas que no corresponden al siglo V. Hay algunos castillos, la arquitectura de algunos castillos son muy posterior, pero bueno, son detalles para una obra que se le respeta por su nivel de dibujo, por su calidad en los dibujos y en la calidad de los trazos. Yo creo que esto es una buena opción para poder analizarlo y estudiarlo
en cualquier instancia como de, entre comillas, de estudio sobre el cómic. Y bueno, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Que El Príncipe Valiente es un cómic que yo creo que merece ser analizado, rescatado y estudiado en cualquier carrera de dibujo, de ilustración, narrativa gráfica. Se puede, digamos, presentar en algún taller de cómic. Porque la verdad es que tiene muchas cosas dignas de ser estudiadas, tiene muchas cosas que merecen ser rescatadas y revisionadas en lo que tiene que ver con el aspecto del dibujo, de la composición, de los planteamientos, por ejemplo, del rostro, del cuerpo, etc. Así que como materia de estudio, de análisis, El Príncipe Valiente yo creo que es un cómic digno de analizarlo, de estudiarlo, ¿ya? Obviamente otorgándole el lugar que merece, entendiendo que no tiene una distribución clásica del cómic con onomatopeyas, viñetas, etcétera, sino que viene más como de la escuela de la narrativa gráfica, aquella narrativa gráfica inglesa de fines del siglo XIX, que acá en Chile conocimos por medio del Peneca, que es básicamente esta distribución de dibujos acompañados de textos. De hecho no tiene globos de textos, no tiene onomatopeyas, y la distribución de las viñetas es muy tradicional, muy conservadora, pero en materia obviamente de dibujos es digno de estudiar. Así que con esto comienzo a despedir este capítulo del Rincón de Sobaco, agradecer a todas las personas que le ponen like, que comentan, que nos visitan, y yo espero poder verlos pronto en un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, así que atentos a las redes sociales cuando comuniquemos el estreno de un nuevo capítulo. Así que yo me despido y me desaparezco a la cuenta de 3. 1, 2, 3.